La enseñanza del día de hoy que nosotros vamos a estar revisando en esta ocasión habla acerca de imítame. Ahora, yo recuerdo muy claramente en cuanto a esta figura de imitar, yo cuando tenía cerca de aproximadamente 8 años, 9 años, sentía bastante admiración por mi padre. Mi padre es una persona que sabe manejar muy bien los vehículos. Es más, él maneja trailers y camiones desde los 14 años, ¿no? Es interesante. Conozco algunos hermanos aquí también igual que han tenido que aprender desde muy pequeños. Ahora, dentro de todo esto, él sabe muy bien el manejar y todo, y a mí me asombraba cuando él podía hacer cosas que otros traileros no podían hacer, y más crecía mi admiración hacia él. Lo interesante de esto es que mi admiración por él en sí fue tal que yo quería imitarlo. Tanto así que en sexto de primaria, recuerdo, nos dieron unos anuarios, en los cuales en los anuarios tú pones tu nombre, pones el lugar donde vives, quién es tu mejor amigo, tu foto ahí, y abajito dice cuál es tu vocación. Muchos de mis amigos colocaron que eran veterinarios, algunos querían ser doctores, otros querían ser abogados, pero yo quería hacer algo muy específico. Y yo puse ahí, yo quiero ser chofer. Así es. Yo puse en mi anuario, quiero ser chofer. Si no me crees, pídele a mi madre el anuario que aún todavía lo tiene. Chofer. Yo quería ser chofer porque había visto a mi padre y yo quería imitarlo. Quería ser tan bueno como él. Quería en lo posible manejar así en las carreteras, comenzar a agarrar ahí todo lo que tenía que ver y quería ser tan bueno como mi papá. Hermanos, cumplí mi sueño. Tengo mi brevete. Manejo ahora, manejo, hermanos. No sé mis amigos, ¿no? Pero llegué a pasar, digamos, llegué a tomar, digamos, una de mis metas de poder ser como mi padre en cuanto a la conducción. Y ahora, hablando acerca de esto, es también algo similar en cuanto a lo que nosotros como creyentes hoy en día estamos viviendo, ¿no? Nosotros no tenemos de repente buenas influencias en cuanto a nuestros padres, algunos sí, pero tenemos una persona a la cual nos da un ejemplo y es Jesús. Nosotros como creyentes estamos llamados a imitar a Jesús. Nosotros como creyentes estamos llamados a seguir sus pisadas. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados de una u otra manera a mostrar nuestra identidad que seguimos a Cristo. Entonces lo imitamos. Y en este caso, en la enseñanza que justamente hoy vamos a estar viendo, vamos a ver cómo uno de sus apóstoles, uno de sus discípulos de Jesús, que es Pedro, enseña a toda la iglesia que podamos imitar a Jesús, que podamos imitar sus pisadas, imitar su ejemplo. Y va a imitarlo en base a varias áreas de los cristianos, de cómo se relacionan para con el trabajo, cómo se relacionan para su cónyuge, cómo tienen esas relaciones interpersonales para todo ámbito y con un solo propósito. Pero algo que también tenemos que recordar es que cada vez que nosotros imitamos a Jesús o tratamos de ser como Jesús, va a venir lo que es aflicción. Vamos a padecer en algunos casos. En algunas ocasiones van a haber personas que inclusive, como dice en las bienaventuranzas también menciona, nosotros vamos a tener que ser vituperados. En algunos casos vamos a ser acusados de malhechores, etcétera, etcétera. Y lo que hoy quiero estudiar con ustedes y que ha sido de bastante bendición es poder entender que a pesar de las circunstancias las cuales nos estamos nosotros atravesando, que pueden ser difíciles, a pesar de todo ello, nosotros debemos mostrar a Cristo en todo momento, en todo momento. Y esa es la urgencia de Pedro en cuanto a lo que el día de hoy nosotros vamos a estudiar. Algo que es característico también recordar es que el mundo es hostil y el mundo de una u otra manera se vuelve contra aquellos que no puede absorber. Es más, Jesús enseñaba de que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Jesús dice, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a tener aflicción? Sí, definitivamente. El sistema de este mundo, todo ello lo llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Fue hostil para con Cristo Jesús. Lo mismo va a pasar para con nosotros. Y Pedro estaba comenzando a trabajar en algunas columnas
en la vida de cada uno de ellos en esta iglesia y estaba comenzando a enseñar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Le estaba mostrando de que somos elegidos en Él, somos una nación santa, sacerdotes del Dios vivo, somos apartados para Él exclusivamente para su uso, y todo esto con el propósito de poder alcanzar a un mundo que estaba constantemente amenazándolos. Ese era el propósito, el de girar todas las circunstancias que estaban atravesando esta iglesia, pero hacerles ver y que no pierdan de vista que el propósito es alcanzar a este mundo que estaba amenazándolo en muchas ocasiones. Después comienza a tocar el capítulo 2, el capítulo 3, y aquí habla acerca de las relaciones sociales. Habla en cuanto a una persona que tiene a su jefe, que necesariamente no debe ser bueno, a veces es malo, y comienza a enseñar de que tienes que seguir el bien, tratar de servirlo como si sirvieses al Señor. También comienza a tocar el tema de las mujeres, de que tienen que amar a sus esposos, en especial aquellos que son incrédulos, que aún todavía no creen en Jesús, con el propósito también de alcanzarlos para Cristo. Y también habla acerca de los esposos para que también puedan amar a sus esposas como al vaso más frágil. Está tratando en lo posible de que todo lo que suceda y todas las cosas que se pueda hacer dentro de esta iglesia, a pesar de las aflicciones y persecuciones que puedan haber, todo sea para poder alcanzar a todos para el Señor. Ese es el propósito. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a detenernos y vamos a estudiar una porción de este libro en sí. Vamos a ir a Primera de Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y en este capítulo 3, en el verso 13, en el versículo 13, nosotros en esta enseñanza vamos a aprender que es muy necesaria la integridad y la santidad para poder hacerle frente a este mundo hostil y tratar de alcanzarlo para el Señor. En el capítulo 3, en el versículo 13, dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una vez más. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En ese tiempo vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro buen Dios para poder comenzar. Amado Señor, Padre bueno, te pedimos las fuerzas necesarias a mis hermanos que están cansados, Señor, para que puedan escuchar tu palabra, tomar este tiempo, oh Padre, para poder honrarte y darte en sacrificio este tiempo para ti. Pedimos también que tu buen Espíritu nos guíe, nos enseñe tu palabra y aún lo que debemos cambiar en nuestros corazones también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí vamos a encontrar tres principios en medio de esta enseñanza, en lo que está mostrando en sí el apóstol Pedro. Dentro de lo que él está enseñando en este primer versículo, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta, y esto nos lleva al primer punto, de poder seguir el bien, hacer el bien. Ahora vamos a entender un poco más cuando vamos a ir desarrollando todo este texto. Cuando está hablando aquí acerca de un daño, hermanos míos, no necesariamente está hablando de un daño o un maltrato externo en sí, sino está hablando de algo interno. Ahora, déjenme explicarles un poco acerca de esto. Está hablando acerca de una carga en la conciencia que impide que puedas tener una relación correcta con Dios por el pecado. Está hablando acerca de que algo que te carga en tu conciencia, ese daño en sí que puede generar que pierdas una relación con Dios genuina en sí, eso puede terminar siendo un daño. Ahora voy a explicar un poco más en cuanto a ello. Aquí lo que dice Pedro es: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La respuesta aquí sería:
Nadie, en sí nadie, porque estamos con Cristo. Pero lo interesante que podemos observar es que es como si alguna persona te podría decir, tal creyente que está ahí, el hermano Nabucodonosor que está por allá, es mentiroso, es un mentiroso. Pero el hermano Nabucodonosor sabe muy bien que él no practica la mentira. Entonces, no tiene ningún daño, nadie le puede hacer un daño al respecto, porque está siguiendo el bien. Su conciencia también le va a decir, estás bien, no estás haciendo nada malo en ese aspecto. Entonces, sigue el bien, no hay problema, no te puede causar ningún daño, no puede moverte en ningún momento, no te puede mover en ninguna manera. Eso es lo que está tratando de mostrar aquí. Este daño no habla tanto de lo que te pueden dar por atrás, o sea, en sí por distintas áreas, en sí como aflicciones, como golpes, sino está hablando más en cuanto a lo que es conciencia de que una persona te pueda acusar y de repente pueda decirte, pero esa persona, ese cristiano que está por allá o ese creyente que dice ser hermanito, no paga sus deudas, no paga sus deudas. Pero tú sabes que estás pagando tu deuda, estás al día en todo eso, eres responsable con ello, entonces no hay un daño en sí. ¿Quién te puede hacer daño? Nadie, si sigues el bien. Y cuando nosotros estamos hablando aquí en cuanto a seguir el bien, estamos hablando de la palabra mimetos en sí, que tiene que ver con imitar, imitar o tomar ejemplo de alguien. Y nosotros como creyentes imitamos a Jesús, imitamos y seguimos las pisadas de Jesús. Entonces, ¿quién podrá hacer daño a una persona que imita a Cristo? Que está constantemente imitando a la persona de Jesús, en sus relaciones, en la manera en la cual habla, en cómo se desarrolla, en el momento en el cual ama, en el momento en el cual pide perdón, en el momento en el cual tiene que reconocer una falta, en esa persona que está constantemente siguiendo el bien. Y si tú dices, ¿cómo seguir el bien? ¿Cómo seguir su ejemplo? Bueno, podemos nosotros encontrar inclusive aquí en la Escritura que Pedro, en un capítulo anterior, él dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él nos muestra cómo debemos nosotros imitarlo. Y Pablo aquí va a comenzar a hablar, inclusive si usted va un momento al versículo 1 en su Biblia del capítulo 3, se va a dar cuenta de que va a comenzar a mostrar cómo nosotros debemos proceder en cuanto al bien. Miren, por ejemplo, ahí dice asimismo a las mujeres, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Al hombre en el versículo 7 le dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Y si nosotros nos remontamos al capítulo 2, retrocedemos un poco más, en el versículo 18, nos va a mostrar también cómo hacer el bien, cómo ser un buen ejemplo. Dice, criados, aquellos que tienen trabajos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y aquí nos muestra el ejemplo de Cristo, de cómo que a pesar de ser vituperado, llevado a la cruz del Calvario, Él sin pecado, sin mancha, tuvo que padecer todo ello. Y entonces nosotros como creyentes tenemos este gran ejemplo. ¿Sabes? A medida que estaba trabajando en la iglesia allá en Profán, veía bastante en sí los operativos. Hay un montón de operativos, hermano mío. Hoy en día hay más, hoy en día va a haber más, ¿no? Pero dentro de todos los operativos policiales que habían, miraba yo cómo detenían algunos vehículos y algunas personas se ponían a conversar, ¿no? Yo los miraba, nada más pasaba y miraba que se quedaban buen tiempo conversando. Mientras que a mí nada más me detenían, bueno, me ponía ahí y comenzaba, bueno, a decir, bueno, ahí está mi brevete, ahí están mis documentos, todo, y yo pasaba normal, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que yo hubiese estado en falta? Yo estuviese mal en cuanto a algún principio. Eso definitivamente me haría quedar mal y mi conciencia también me lo mostraría en sí. Y ahí sí habría un daño en todo sentido y más aún todavía
si es que yo soy un seguidor de Cristo y comienzo a estar en esas cosas que están mal. Ahora, lo que también podemos ver aquí, hermanos míos, es que también debemos reconocer que vamos a tener que padecer de vez en cuando nosotros seguimos el bien. En el versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ahora esta palabra, más también aquí Pedro está obviamente considerando la posibilidad de que una persona pueda padecer por hacer el bien, por seguir a Cristo, por vivir una identidad cristiana en sí, pero es bienaventurado. Y nuestro Señor, aquí a la verdad, Él no hizo maldad, ni hubo engaño en sus labios, como ya lo hemos visto. No solamente fue perseguido, sino que lo mataron, lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero algo que tenemos que comprender es que cuando tú eres un creyente que sigue el bien y está de una u otra manera tratando de que sea íntegro, de tanto de lo que tú hablas, lo haces, entonces vamos a tener algunas dificultades, como justamente menciona en el Salmo 39, versículo 19. Vamos a tener algunas dificultades, porque la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Y si vivimos día a día como Dios desea, vamos a tener dificultades por amor al Señor, pero vamos a padecer por hacer lo bueno. Ojo, no es consecuencia del pecado, no es eso. Bienaventurados aquellos, obviamente, que están haciendo lo bueno delante del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo también menciona en Mateo 5, y va a hablar en cuanto a ello, que Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Versículo 12, alégrense, estén contentos, porque les esperará una gran recompensa en el cielo. Dios honrará a aquellos que padecen por hacer lo bueno. Aquellos jóvenes que están andando en santidad. De repente el sistema de este mundo en sí, como último he estado viendo, ahora le pone nombres a cada cosa. Último estaba investigando y hay una palabra que no recuerdo muy bien, dimesexual o algo así creo que se llama, que han catalogado ya a las personas que no quieren tener, digamos, relaciones sexuales antes del matrimonio. Esa es la categoría que nos ponen. Un creyente, en pocas palabras, una persona que conoce a Jesús, obviamente va a guardarse hasta el matrimonio. Eso lo entendemos muy bien, pero el sistema de este mundo ya pone y cataloga como una persona cucufata, una persona arcaica, aquella persona que no se guarda hasta el matrimonio, que no guarda pureza. Estamos en medio de un sistema obviamente hostil y ante ello, lo que la gente va a comenzar a buscar es veracidad y ahí estamos nosotros, imitadores de Cristo, imitadores del Señor Jesucristo. Recuerdo claramente el día de ayer, estaba por Huamantán, hermanos míos, haciendo mis compras, y dentro de lo que estaba haciendo, nos paramos en una hermana que es creyente y ella tiene su peso que es exacto. No tiene chancaca, bueno, hermanos míos, en pocas palabras, ¿no? No tiene chancaca. Y su peso es exacto. Lo interesante es que venían personas que no conocían a Jesús en sí, personas incrédulas en sí, venían con un peso y decían, señorito, señorito, ¿puede pesarlo por favor en su balanza para ver si me han dado el peso exacto? Y agarraban, pum, lo pesaban. Me han robado, decía. Black, y volvía nuevamente a hacerle reclamo, ¿no? Allá, la que está ahí, ella, ahí he pesado, ella tiene un peso exacto, le dice. Es interesante cómo notar esto, que las personas están buscando en sí agentes que sean distintos a lo que normalmente se ve, porque todos ven mentira, todos ven traición. Son personas que están sin esperanza y están buscando a personas que tengan una esperanza en sí. Nosotros tenemos la esperanza en el Señor Jesucristo, definitivamente. Y están buscando personas que sean veraces, imitadores de Jesús. Eso están buscando. Por eso es algo bien interesante poder notar esto, hermanos míos, que cuando nosotros sigamos el bien, sigamos siendo imitadores de Jesús, tanto con nuestra familia, para con nuestro trabajo, inclusive cómo nos comenzamos a relacionar, esto va a producir en nosotros que quizás vamos a padecer
algún tipo de persecución, vamos a padecer, diga, alguna aflicción. Algunos te van a decir, pero ¿por qué no le metes más peso? ¿Por qué no ganas así? ¿Por qué no haces como yo lo hice? Mira, todo le va bien. Mira, ¿por qué no haces estas costriquiñuelas? Hazlo nomás, no va a pasar nada. ¿No va a pasar nada? Definitivamente, para esto nosotros fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo es el ejemplo perfecto para mostrarnos cómo es sufrir injustamente, sufrir por el bien, padecer por el bien. Por ello, hemos visto dos cosas: seguir el bien, ser imitadores de Cristo, haciendo el bien. Dos, considerar que quizás vamos a padecer. Pero tres también es que vamos a tener una oportunidad en la cual nosotros vamos a exaltar a Cristo. En el versículo 15, acompáñenme ahí donde está, en la primera parte dice, si no, santificad a Dios en vuestros corazones. Y cuando está hablando acerca de santificar a Dios en vuestros corazones, está hablando de ponerlo en primer lugar. Poner en primer lugar a Cristo, exaltando a Dios por medio de tu vida, en tu trabajo, en tu agenda. ¿Qué es lo que opina Él? ¿Qué es lo que Él ve como bueno? Ah, ya, esto tengo que hacer. Ah, esto que parece que no es honrado. ¿Qué es lo que quisiera Cristo? Ponerlo siempre presente, en primer lugar en tu vida, en tu corazón, en medio de las circunstancias o cómo te muevas en tu contexto. Porque cuando tú lo exaltas, allí lo que pueda venir o que pueda suceder, hermano mío, no tendrá ningún efecto en ti. Algo muy claramente es que cuando los creyentes santifican al Señor en sus corazones, afirman su sujeción al control del Señor. Afirman su sujeción a su instrucción, a lo que Él nos va a enseñar por medio de las situaciones o circunstancias que vamos a atravesar. Vamos inclusive a sujetarnos a su guía, a su dirección, que es mejor que todas nuestras ideas, o mejor que lo que de repente nos pudo dar más ganancia, o que nos pudo dar mayor popularidad. Es mejor. Al hacerlo también declaramos la majestad soberana de Dios y nos sometemos a ella. Nos sometemos cuando ponemos en primer lugar, santificamos a Dios en nuestros corazones. Y algo más que nosotros vamos a observar aquí en el versículo 15, dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí lo que está diciendo en pocas palabras es que vamos a tener la oportunidad de compartir a Cristo. Si te dieron vuelto de más en la panadería, hermano mío, cuando tú vas, tienes que decirle, mira, esto me has dado de más, te has equivocado, estás de buenas porque soy cristiano. Y cuando tú dices que eres cristiano, esa persona va a comenzar a entender, ah, este es un hijo de Dios, es un cristiano. De una u otra manera va a darle fama, buen honor a Dios, a pesar de que él de repente no entiende todo esto, pero va a comenzar a ver cómo son los hijos de Dios. Un cambio distinto. Cuando, por ejemplo, los policías a mí me paraban en sí en ese aspecto, en las batidas, yo le decía, jefe, yo soy cristiano, tengo todos los papeles así en orden, le digo, no tengo nada que temer en ese aspecto. Ah, eres un hijo de Dios. Ah, ya, muy bien, pasa, me decía. Pero sabía claramente que era un hijo de Dios. Sabía muy bien de que estaba imitando los pasos de Jesús. Y de esta manera nosotros, en el modo en el cual nos movamos, en el contexto en el cual estemos, sea en el trabajo, sea en la educación, sea inclusive en la crianza de los propios hijos, sea inclusive cómo estás tratando a tu cónyuge, como se pueda dar, hermanos míos, tenemos que hacer lo posible para poder compartir a Cristo en todo momento. Esa es la urgencia que tiene aquí Pedro en sí, de que nosotros podamos presentar con toda mansedumbre y reverencia ante las personas que puedan pedir razón de qué es lo que te mueve para hacer eso.
Si una persona ve que tu familia está peleándose, pero se reconcilia y él dice, oye, pero ¿cómo te va a ti en tu familia? A mí no me va así. ¿Qué es lo que tú tienes para que justamente pasen bien tu familia y tengan buenos años juntos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Me gustaría saber. Entonces, esa persona que no tiene esperanza en su vida, que está constantemente acumulando día tras día y que está tratando de quedarse en este planeta, pero sabe muy bien que el día que muera no se va a poder llevar nada, está sin esperanza. Y nosotros somos llamados a poder mostrarle la esperanza que tenemos en nosotros, que es Cristo Jesús. Mostrarles con toda mansedumbre, con toda reverencia. Decirle, el único que hace estas cosas es Cristo. Mostrarles inclusive la crianza de los niños, que los niños mismos puedan también ser un ejemplo de Cristo. Inclusive en tu trabajo. Si tienes jefes de repente que son un poco bruscos, pero igual tú trabajas como si fuera como para el Señor. Y algunos trabajadores van a decir, pero normal, mira, todos lo hacen. No lo hagas, no te preocupes. Pero tú comienzas a ser un imitador de Cristo y comienzas a decir, yo lo hago porque soy cristiano, soy un hijo de Dios. Y esto le agrada a Él. Y punto. ¿Se acabó? Ahí está. Es una oportunidad para poder exaltar a Cristo. Es más, en los tiempos también de Tácito, este escritor romano, él mencionaba una parte bien interesante cuando los cristianos, los creyentes estaban siendo comidos por las fieras en el circo romano, y él mencionaba que las personas que en un principio se alegraban fe, a tener justamente la confianza en Jesús, sabiendo que ellos tenían una esperanza hacia dónde iban a partir, y el público alrededor, dice, comenzaba a tener misericordia de ellos. Ese mismo testimonio, hermanos míos, de fe, ese mismo testimonio de imitar a Cristo, inclusive su mismo testimonio predicaba acerca de Jesús. Y las personas comenzaban a tener misericordia. Esto es increíble. Es un hermoso momento para nosotros poder compartir de Jesús. Pero también, hermanos míos, en el versículo 16 se requiere algo, tener una buena conciencia. En el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y tú sabes muy bien que la conciencia, hermanos míos, va a validar tu comportamiento si es que estás hablando la verdad o estás diciendo la mentira. Y lo interesante de todo esto, hermanos míos, es que las personas pueden acusar al creyente, sí lo pueden hacer, pero lo importante es que esa acusación no proceda de la propia conciencia personal. Es decir, por ejemplo, si un padre le dice a su hijo, le dice, hijo, no mientas, porque a Dios no le agrada que mientas, y de repente tu conciencia sale y dice, pero tú mientes. Entonces todo lo que tú has enseñado a tu hijo acerca de la doctrina de la santificación en Cristo Jesús se ve interrumpida. Se ve interrumpida por tu propia conciencia. Por más que tú puedas enseñarle y decirle, hijo, vamos a ir a la iglesia, esto que el otro, ellos observan, ellos ven, ellos son tus discípulos más cercanos. Y tú puedes estar diciéndole algo y eso y otro y eso, pero si tu vida no transmite eso, por las puras estás hablando. Y eso habla aquí en cuanto a la conciencia. Si nosotros vamos a compartir a Cristo, hermanos míos, bueno, debes tener una buena conciencia, teniendo una buena conciencia. Porque las personas que van a comenzar a murmurar de ti o van a comenzar a acusarte como malhechor, y esta palabra malhechor está hablando porque justamente Cristo fue colgado en la cruz del Calvario y lo acusaban a él como un malhechor, como si muriese como los ladrones. Y todos los seguidores también eran malhechores también entonces. Por eso nos acusaban. Pero Pedro dice, con tu buena manera de vivir, con tu buena conducta en Cristo, siendo un buen ejemplo de Jesús e inclusive teniendo una buena conciencia, para que justamente aquellos que te están, digamos en el argot criollo, tirando dedo o te están acusando constantemente, sean avergonzados ellos mismos y vean de que todo lo que ellos dicen es falso. Porque tu conciencia dice, yo no practico eso. ¿Me están acusando de mentiroso? Yo no practico la mentira. Me están acusando de que soy ladrón. Yo no practico el robo. Me están acusando de tal cosa. Bueno, yo no practico esa cosa. ¿Lo tienes claro o sí? Y esto termina avergonzando a ellos. Por eso dice en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Si Dios quiere, nosotros padeceremos aflicciones por distintas índoles en sí. Pero recordemos que las aflicciones producen en nosotros bendición, definitivamente. En los hijos de Dios produce bendición. Estas aflicciones terminan siendo instrumentos eficaces para poder crear o forjar, mejor dicho, una madurez espiritual. En algunos también nos ayuda a tener o nos otorga en sí un gran peso de gloria. En otros, como dice Pablo, nos permite participar de los padecimientos de Cristo y como dice también en el libro de Hebreos, nos permite participar de su santidad. Las aflicciones nos ayudan en muchas cosas, pero hay algo que también tenemos que recordar. Esto es un privilegio solamente dado a los hijos de Dios. Los hijos. Porque en el versículo 6 de Hebreos, del capítulo 12, dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Si tú eres un hijo de Dios, bueno, vas a ser disciplinado, vas a ser inclusive llevado a instrucción y en algunos casos, si tu corazón es muy terco y chúcaro, vas a recibir azote, que nos va a doler quizás, nos va a doler. Pero eso nos da el privilegio de que somos hijos de Dios. Si tú ves a otra persona que se deleita en el mal, que se deleita haciendo maldades, que está comenzando a hacer algunas triquiñuelas en algunas cosas, tú sabes muy bien quién es, y esa persona se hace llamar hijo, quizás no lo es. Quizás no lo es. En el versículo 8 dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. No son sus hijos. No lo son. Todo lo que padecen por hacer el bien, definitivamente son hijos de Dios. Pero aquel que se deleita en la maldad puede ser un convencido, pero no es un convertido. No es una persona que ha sido transformada, restaurada por el Espíritu Santo de Dios. Por ello, hermanos míos, recordamos estos principios, que nosotros debemos ser imitadores de Jesús, seguir el bien, considerar padecer por la causa de Cristo Jesús, por hacer el bien, no por el mal. Y también encontrar la oportunidad precisa para que en medio de esas circunstancias podamos exaltar a Cristo Jesús. Eso es el todo de la enseñanza, hermanos míos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes abundantemente.